Köszöntök mindenkit. Nagyon sok kérdés merül fel az interneten. Bienvenidos. Hay muchas preguntas en Internet sobre enfermedades infecciosas y especialmente sobre las infecciones por coronavirus. Ahora todo lo que sé sobre las infecciones por coronavirus es lo que las nuevas publicaciones científicas me permiten saber, y en este sentido lo que más me interesa es por qué mueren los pacientes y más precisamente quién muere por eso. Debido a esto es posible sacar una conclusión de quién muere por la infección y exactamente por qué mueren. Y lo que es muy extraño para mí es que en realidad nadie hace esta pregunta. Al mismo tiempo, han habido publicaciones de este tipo en los últimos días, semanas, que discuten claramente la causa de la muerte como consecuencia de la infección por coronavirus. Estas publicaciones enumeran en detalle qué medicamentos que han recibido los pacientes y también detallan la condición en que se encontraban esos pacientes cuando contrajeron la infección y luego cuál fue el curso de su enfermedad, mostrando con gráficos detallados incluso los cambios en los análisis de sangre. Por lo tanto, se puede encontrar mucha información en Internet en publicaciones científicas. Permítame mostrarle una publicación científica, que es la publicación más detallada y más grande hasta ahora, sobre por qué las personas mueren por la infección por coronavirus. En general, las personas hablan sobre el coronavirus en Internet sin leer las publicaciones científicas sobre el mismo, sino que comunican sus propias ideas, posiblemente basadas en la experiencia de 10, 15, 20 años atrás. Esto no es bueno porque el coronavirus ha traído un nuevo fenómeno al círculo de las enfermedades infecciosas, y este es un fenómeno que la medicina moderna no puede manejar, o la medicina se cree que es moderna. Y la medicina moderna teme esta enfermedad infecciosa. No solo le teme, está aterrorizado, con razón, porque el curso de la enfermedad es rápido y en realidad las herramientas con las que quieren salvar las vidas de los pacientes no salvan sus vidas, no salvan los pacientes, sino que los propios médicos lo escriben, que básicamente es posible que hayamos matado al paciente con el tratamiento. Fertőző betegségtől, nem hogy félem, retteg tőle, joggal egyébként, ugyanis a lefolyása a betegségnek gyors, és gyakorlatilag azok az eszközök, amikkel meg akarják menteni a betegek életét, nem mentik meg a betegeket. Esto fue escrito por los médicos. No soy yo quien dice esto. Le mostraré la cita de inmediato. ¿Está bien? Solo me atrevo a decir algo como esto si muestro la publicación donde leí esto. Publikációban, hogy ez így van. Legfontosabb különlegessége ennek a betegségnek, amiről Magyarországon sehol nem esik szó, mert ez nem érdekes. Ugye Magyarországon... La especialidad más importante de este paciente, que no se menciona en ninguna parte de Hungría, porque esto no es interesante, nadie en Hungría entiende el cerebro, creo, y el funcionamiento del sistema nervioso, porque nadie habla de eso, nadie piensa que es importante, pero las publicaciones científicas lo describen claramente, que el coronavirus ataca el sistema nervioso con placer. Todas las enfermedades infecciosas atacan el sistema nervioso en algún nivel. Esto no es una cosa inusual. Sabemos que hay publicaciones sobre esto porque las personas que se enferman por una infección bacteriana desarrollan síntomas depresivos, es decir, están deprimidos, repugnantes, con gruñones y discutiendo. Por lo general, muestran síntomas depresivos, su sistema nervioso sufre algún tipo de una inflamación leve y por lo tanto se vuelven depresivos, repugnantes, con gruñones, tal vez incluso agresivos. Pero cualquier caso de mal humor. Hay un dicho para esto en inglés, porque así es y así es. Pero el coronavirus es más agresivo cuando se trata del sistema nervioso en comparación con la gripe convencional o las bacterias convencionales. Eso nos ataca. Y los investigadores también se dieron cuenta. Por lo tanto, están hablando de este coronavirus que ataca el sistema nervioso, potencialmente atacándolo. Amik megtámadnak minket. És erre a kutatók is felfigyeltek, hiszen arról beszélnek,
ven signos de ello, como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, que a menudo ocurren con estos pacientes. Aquí está la publicación, en caso de que un periodista seguramente ve este video, para que vean de lo que estoy hablando. Lea esto. Cuando investigue de lo que estoy hablando, que prácticamente hablan de una invasión del sistema nervioso cuando examinan la esencia del coronavirus. Es muy interesante, porque parece que la invasión del sistema nervioso por el coronavirus es un poco más fuerte que en los casos de enfermedades e infecciones convencionales. Estoy hablando de algo interesante, porque nadie habla de eso. Hay un nuevo informe sobre los diferentes portales de noticias cada hora, solo que se olvidan de mencionar que sí, este virus es un poco más destructivo para el sistema nervioso que, digamos, convencional la influenza A o como H1N1 o algo así, más de lo que normalmente hablamos. La primera imagen que vi sobre este virus o sus efectos fue cuando apareció en las noticias, que las cámaras de la calle grabaron a los chinos mientras se colapsaron en la calle de un segundo a otro, y debería haberse dado cuenta ese punto que sí, el sistema nervioso podía tener un papel en que las personas pierdan la conciencia de un segundo a otro. Hogy utcai kamerák felvették a kínai embereket, amit az utcán egyszer összeestek egyik pillanatról a másikra. És akkor már fel kellett volna merülni, hogy hát igen, itt az idegrendszernek szerep lehet abban, hogy egyik pillanatról a másikra elveszik az eszméletüket. Tehát látjuk azt, hogy az idegrendszerre felfedezték a Entonces, vemos que el sistema nervioso se descubrió al examinar a los pacientes que el ataque de este virus tiene serias consecuencias y ataca el tronco encefálico. Escribe sobre esto también en esta publicación. ¿Por qué es esto un problema ahora? Aquellos que siguieron mi página de Facebook, aún existente, saben que no hay nada disponible para regenerar el sistema nervioso humano en este momento. Solo oración. Vemos con lesiones cerebrales traumáticas, derrames cerebrales o incluso enfermedades cerebrales inflamatorias virales o también con enfermedades cerebrales inflamatorias causadas por bacterias que no pueden detener esto. Realmente no pueden influir en la función agresiva de las células inmunes del cerebro. Y no solo eso, en el borde de la vena del cerebro también las células inmunes entran al cerebro y también pueden dañar ahí o atravesar la barrera hematoencefálica y dañar ahí también. Y como prometí, echamos un vistazo. Si una vez que esto realmente ataca el sistema nervioso, examinemos si es realmente cierto, si la razón por la que las personas mueren es porque el coronavirus ataca el sistema nervioso. Esto puede ser examinado por la lógica. Mert az idegrendszert megtámadja a koronavírus. Ezt meg lehet vizsgálni logikailag. Én tudom, hogy logikailag nem szokott senki sem semmit kutatni, meg összerakni, meg kirakni mozaikot, főleg Magyarországon nem. De hogyha mégis elvégezzük ezt a logikai... Sea que nadie nunca investiga nada lógicamente y analiza, especialmente no en Hungría. Pero sí, armamos este rompecabezas lógico, porque la gente puede morir, entonces podemos ver mucho más claramente. Escribí sobre eso en un artículo que publiqué en Facebook para que la gente aún lo vea. Vale la pena leer el título de esto, al menos una vez, para que podamos unirnos a esta conversación sobre cómo sobrevivir a la infección por coronavirus con la activación del nervio vago, que puede activarse de muchas maneras, incluso cuando el sistema nervioso central debe activarse de manera llamativa, luego en casos tan agudos. No es seguro que cambiar una dieta vegana o a la meditación, la yoga o el ejercicio, estos pueden mantener bien el sistema nervioso. No es satisfactorio en estas pocas semanas cuando tenemos que prepararnos para que esta infección explote, tal como dijo Angela Merkel, que sospecha que sus asesores le dijeron que el 63% de las personas en Alemania se infectarán. Most ebből indulunk ki, akkor fel kell készülnünk rá, vagy pedig hónapokon keresztül bezárkozva fogunk élni egy szobában. Ahora, si comenzamos desde aquí, entonces tenemos que prepararnos o vamos a vivir en una cuarentena durante meses mientras tratamos de sobrevivir, mientras toda la economía se derrumba, probablemente en todo el mundo.
lo que también es desagradable porque si la economía se derrumba, tampoco habrá suficiente dinero para los hospitales, ni siquiera tanto, ni para el servicio médico. Por lo tanto, ese es un dilema muy serio. Az alapján, a tudás alapján, amit már az orvosok kiderítettek és megírtak és publikáltak, az alapján néhány összefüggést össze tudunk rakni. Tehát nézzük meg, Que los encargados de tomar decisiones también deben resolver aquí. Es por eso que es importante saber a qué nos enfrentamos y basándonos en eso, en base al conocimiento, lo que los médicos ya descubrieron, escribieron y publicaron, en función de qué tipo de correlación podemos reunir. Vamos a ver a quién es perjudicial en esta enfermedad. Ahora aquí está esta publicación, la publicación más grande sobre los pacientes chinos, que trata sobre eso. Y aquí hay una tabla en una de las páginas, así que citaré esa tabla, que enumera eso, lo que vemos en las noticias, lo que escuchamos en las noticias, que sí, la edad avanzada es un factor de riesgo. Aquí hay algunas cosas muy interesantes. Mueren más hombres que mujeres. Se remontan a eso. Más hombres fuman que mujeres. Todo bien. Luego vejez, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Y hay un gran pico con enfermedad coronaria. Y luego continúan aún más. La posibilidad también es mayor para los diabéticos y las personas que viven con presión arterial alta. Ahora, con estas personas, si miramos características comunes, es que el equilibrio del sistema nervioso simpático y parasimpático ya se ha interrumpido. Típicamente, estamos viendo un sistema nervioso parasimpático más simpático y más débil. Con mayor frecuencia, el nervio vago se debilita. Eso es lo que miden. Esa es la famosa variabilidad de la frecuencia cardíaca de la que hablé y escribí mucho. Así que, si se dañó el sistema nervioso autónomo, el nervio vago. Eso es importante porque este nervio vago es responsable de la regulación de la respalda del sistema inmune hiperactivo. Esto se llama vía antiinflamatoria colinérgica. Si esto no funciona correctamente, para estas personas con edad avanzada, fumadores, los con EPOC, con enfermedades coronarias, diabéticos, los con presión alta, entonces el nivel de inflamación del cuerpo aumenta. Cukorbetegeknél, magas vérnyomásra élőknél, akkor a szervezet általános gyulladás szintje megemelkedik. Estos, por cierto, tienen correlaciones muy interesantes. Tiene correlaciones médicas. Estoy mostrando la publicación nuevamente. Antes que nada, vemos el mayor pico en pacientes con enfermedad coronaria. Entonces, los que están ahí, hay una mayor inflamación, una probabilidad mucho mayor de muerte. Verificaron la variabilidad de la frecuencia cardíaca con estos pacientes, como se ve esto con la enfermedad coronaria. Y aquí hay un gráfico. La VFC tiene diferentes unidades. Aquí hay un gráfico que muestra cómo esta VFC se ve en diferentes unidades para las personas afectadas por la enfermedad coronaria y no afectadas por esta. ¿Qué vemos aquí? En SDNN, los intervalos RR, que es una unidad de VFC, vemos una gran diferencia. Para las personas sanas es de 39, para quienes no tienen enfermedad coronaria. Para las personas enfermas es de 29, pero si observamos la unidad utilizada para el nervio vago, se llama alta frecuencia, que verifican principalmente el nervio vago. Bueno, la diferencia ahí es aún mayor. Prácticamente el nervio vago está arruinado en estas personas y describen en esta publicación que la actividad del nervio vago se reduce y se daña con los pacientes con enfermedad coronaria. ¿Correcto? Aquellos que están en mayoría riesgo por el coronavirus, en el sentido de que tienen más posibilidades de morir por él, son conscientes de esto, pero todavía están en la oscuridad en cuanto a por qué es así. Aquí viene una correlación muy interesante. También existe una correlación de que cuanto más grave esta enfermedad coronaria o el problema coronario en sí mismo alrededor del corazón, peor es la función del sistema nervioso autónomo. Nagyon érdekes összefüggés. Van még egy olyan összefüggés is, hogyha minél súlyosabb ez a szívkoszorúér betegség, vagy maga az érrendszeri problémák a szív körül,
annál alacsonyabb y especialmente esa unidad de la VFC, que mide el sistema nervioso parasimpático, que mide el nervio vago. Cuanto más bajo, peor son estos valores. Entonces, también hay una correlación de dosis. Cuanto más enfermo está nuestro corazón y nuestro sistema vascular, menor es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Aquí hay una publicación sobre esto. Mucha gente piensa que se me ocurrió esto y lo soñé. Está escrito aquí, en la unidad que mide el sistema nervioso parasimpático. Ciertamente está en correlación con la gravedad de la enfermedad. Es decir, cuanto más grave esta enfermedad coronaria, peor es este sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, lo peor es nuestra vía antiinflamatoria colinérgica, que puede prevenir. Ahora, aquí viene una correlación muy interesante, la tormenta de citoquinas. Azt tudják a kutatók, hogy a citokin viharba halunk bele a vírusfertőzés kapcsán, és a citokin vihar, ez nem más, mint amikor az immunrendszerünk üzenetet kap. Es decir, los investigadores saben que morimos de una tormenta de citoquinas conectada a una infección viral, y la tormenta de citoquinas no es otra que cuando nuestro sistema inmunológico recibe un mensaje de que ha llegado invasores, ataques virales, virus, y debe atacarlos, y debe proteger. Y en ese caso, el ataque de citoquinas, si el sistema de transferencia de mensajes es demasiado fuerte, lo que está entre las células inmunes, alienta a las células inmunes a reaccionar de forma exagerada. Las células inmunes dañan y matan nuestros tejidos y las células sanas también. Así es como los pulmones se vuelven porosos con efecto del coronavirus, porque se forma la tormenta de citoquinas y luego se cierran las funciones pulmonares. Pero otros órganos también se cierran muchas veces. El riñón, el hígado y la función cardíaca también a menudo se daña. Esto es lo que muestran las estadísticas, debido a que el cuerpo humano no puede manejar la tormenta de citoquinas y el sistema nervioso parasimpático no puede volver a regularla. La vía antiinflamatoria colinérgica, porque nuestro cerebro está debilitado, nuestra función cerebral, debido al ataque al cerebro, eso está presente, más que con otros virus. Eso es lo que dicen las publicaciones. Y debido a que no se sabe qué hacer con el cerebro, qué administrar, por lo tanto, los medicamentos convencionales no tienen ningún efecto. Llegaré a eso en un segundo. ¿Qué medicinas son estas? Los cuales no solo no tienen efectos, sino que aquellos mismos lo escriben. Los investigadores, matamos al paciente con esto. Los chinos lo han escrito con drogas convencionales. Así que te lo mostraré en un segundo, porque estas son declaraciones pesadas. Hagyományos gyógyszerekkel. Tehát nem én találtam ki, mindjárt mutatom, jó? Mert ezek súlyos kijelentések. Lo interesante de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es que si en una cirugía, digamos que arreglan la vena que suministra el corazón, es decir, realizan una cirugía vascular miocárdica, luego, en general, en los pacientes que sufren de enfermedad coronaria, después de la cirugía, estos pacientes desarrollan neumonía. Lo que tienen baja variabilidad de frecuencia cardíaca, la función de su sistema nervioso parasimpático es baja, del nervio vago. Aquí está la publicación sobre esto, porque esto será muy interesante nuevamente. En realidad, si el sistema nervioso parasimpático se debilita, desarrollamos neumonía incluso después de una cirugía. Hay una alta probabilidad, porque no hay nada que regula la inflamación en nuestro cuerpo. Ahora piensa en esto. ¿Qué es esto? Es muy simple, no es complicado. Es solo que nadie se ocupa de eso. La verdad es que no necesitamos un virus para morir. También morimos de una cirugía. Si nuestro cerebro no funciona a un nivel adecuado y no regula la función del nervio vago y la vía antiinflamatoria colinérgica. Bueno, no necesitamos el coronavirus. Una enfermedad coronaria es suficiente para nosotros, con una cirugía, con un nervio vago de bajo funcionamiento. Y ahí
podemos morir de una neumonía ahí mismo. Sin embargo, si estos pacientes sin cirugía contrajeron el coronavirus y su variabilidad de frecuencia cardíaca es débil, entonces hablamos de arteriosclerosis, de enfermedad coronaria. Entonces, ¿por qué nos sorprende que mueran a causa de ella? Especialmente cuando, aquí está la publicación, no se me ocurrió esto. Eso es lo que suelen decir. Imagine que nadie se ha dado cuenta de esto todavía. Para ver estas correlaciones. ¿Y qué dicen los médicos desesperados en China? Aquí está el mismo artículo que mencioné. El que examina por qué mueren los pacientes. Vale la pena echarle un vistazo, porque este es un artículo más importante sobre esto. Dosis altas de corticosteroides, que básicamente contribuyeron a la muerte de muchos pacientes. Ellos escribieron esto. No se me ocurrió esto. Entonces, ¿qué les han dado a los pacientes? Aquí están las estadísticas. A magas dózisú kortikoszteroidok azok gyakorlatilag hozzájárultak ahhoz. En esta misma publicación, todos pueden descargarla. Está disponible en Internet. Entonces, los que han sobrevivido, el 23% de ellos recibieron corticosteroides. Los que no sobrevivieron, el 48% de ellos obtuvieron un mejor trato. Y ellos mismos escriben esto, que la alta dosis de corticosteroides podría haber contribuido a la muerte de los pacientes. Y no lo recomiendan. Lo mostré en otra publicación, que los propios médicos no recomiendan su uso. Maguk, az orvosok. Citokin vihar következtében Debido a la tormenta de citoquinas, el nivel de inflamación aumenta. Muchas cosas se pueden medir con interleucina 6, con PCR, con proteína C reactiva. Y cuando este nivel de inflamación aumenta, la VFC disminuye. Estos dos tienen una relación inversa. Entonces, el nervio vago se debilita aún más. Cuanto mayor es la inflamación, más débil es nuestro sistema nervioso. Y cuanto menos puede volver a regular esta inflamación, y luego se crea prácticamente un círculo vicioso, del cual los pacientes mueren a menudo y los médicos están indefensos. akkor is tehetetlenek, hogyha lélegeztetőgép. Incluso se están indefensos cuando los ponen en respiradores, porque según las estadísticas chinas, la función de los ventiladores para garantizar la supervivencia no es muy exitosa. Ventilación mecánica invasiva, por lo que con ventilación se salvó el 1% de los pacientes, y no el 57% de los sobrevivientes recibió este tratamiento de ventilación. De hecho, es por eso que los médicos italianos están desesperados, porque ni siquiera con respiradores pueden salvar la vida de las personas. Most az olasz orvosoknak még a lélegeztetőgépekkel sem tudják megmenteni az emberek életét. Véletlen ez? Hát nem. Azért nem. ¿Es esto una coincidencia? Pues no lo es. No es una coincidencia, porque la ventilación en sí también es perjudicial para los pulmones. A saber, la ventilación facilita el desarrollo de neumonía. Además, esa es la tragedia en todo en esto, porque eso también es un factor de riesgo. Y aquí está lo muy interesante. Creo que se mostraron en cerdos y experimentos con cerdos. Esto se cita en mi artículo, pero eso es importante en mi artículo que publiqué. Los detalles son importantes. Si activaron el nervio vago, esto también puede activarse electrónicamente. Entonces los daños pulmonares que ocurrieron debido a la ventilación artificial disminuyeron. Aquí está la publicación. Es algo tan impactante en Hungría. Creo que es la primera vez que los expertos escucharon sobre esto. Entonces la ventilación en sí daña el pulmón también. Először hallottak. Tehát maga a lélegeztetés is árthat tüdőnek. Hogy hathatunk ellene? ¿Cómo podemos tener un efecto contra esto? Bueno, cuidando el sistema nervioso. Y aquí está la tragedia. No podemos cuidar el sistema nervioso. No hay medicina para eso. ¿Existe alguna medicina para el derrame cerebral? ¿Existe algún medicamento para la lesión cerebral traumática? ¿Existe una medicina real? Una que digamos que cura la degeneración macular a través del sistema nervioso, también cura el glaucoma a través del sistema nervioso, también cura la retinopatía diabética a través del sistema nervioso. Bueno, no hay, ¿verdad? No podemos curar el sistema nervioso.
Y las vidas de estos pacientes tampoco se salvan con antibióticos. El 98% de los fallecidos recibieron antibióticos, casi todos, y estos tampoco salvaron sus vidas. La mayoría de los antibióticos no son buenos para el sistema nervioso. Por lo tanto, se ha demostrado que cierto grado es perjudicial para el sistema nervioso. Puede ser tóxico para él. Puede tener un efecto directo sobre el sistema nervioso e indirectamente también puede ser dañino para el cerebro a través del sistema sanguíneo. Porque si eliminamos las bacterias intestinales, entonces la función de las bacterias intestinales para apoyar el sistema nervioso pueden disminuir o reducir. Hay un buen efecto y un mal efecto dependiendo del tipo de bacteria intestinal que tengamos. Tomar antibióticos en exceso puede dañar el sistema nervioso. Antibiotikumok túlzott használatát. Entonces descubrimos que, por lo general, aquellos que mueren por esta enfermedad, para aquellos el sistema nervioso vago está débil, está arruinado, no puede protegerlos del ataque de citoquinas, de la tormenta de citoquinas, porque desde la tormenta de citoquinas, en gran medida, la vía antiinflamatoria colinérgica puede protegernos, que es controlada por el cerebro a través del nervio vago, y ponemos nuestro cerebro en orden, lo preparamos para la tormenta de citoquinas, luego podemos reducir esto o podemos prevenirlo. Si ponemos nuestro cerebro en orden, entonces podemos respirar profundamente. Posiblemente nuestro EPOC desaparece. Ahora, el mismo método con el que muchos pacientes con accidentes cerebrovasculares pueden mover la mano y las piernas, incluso las personas comatosas, se ponen en mayor estado, su pulso disminuye. La frecuencia del pulso está en correlación negativa con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pulso alto, variabilidad de la frecuencia cardíaca baja. Pulso normal, mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo mismo con la presión arterial. Existe tal correlación y también existe una correlación inversa con el nivel de inflamación. Se puede inferir que, incluso sin la variabilidad de la frecuencia cardíaca, aquellos que tienen presión arterial alta, pulso alto, niveles de inflamación más altos, podrían estar en problemas sin contraer el virus, lo que realmente necesitan quedarse en casa y no deberían contraer este virus. Están en peligro, pero se ha dado cuenta de que esto no es peligroso para un montón de personas. Eso es verdad, por lo que es aterrador para los médicos es que aquellos que están en peligro, la mayoría de los que no pueden salvar. No importa la cantidad de corticosteroides, antibióticos que reciben, les dan antivirales, todavía no pueden salvar sus vidas y no entienden por qué. Es muy simple, porque nunca se han encontrado con algo así, algo que ataque masivamente al sistema nervioso humano. Luego, cuando el nervio vago se resiste esta vez o activan este nervio vago en experimentos con animales, pueden salvar los órganos y las vidas del animal, es decir, también reduce la fuga vascular o la detiene, lo que se desarrolla en tales casos. La activación del nervio vago también puede restaurar el estado funcional del centro de energía celular. Por lo tanto, puede revivir a las personas de un estado cercano a la muerte, la activación de este nervio. Aquí está la 9ª referencia. Puede leer esto. Si alguien está interesado, con la activación del nervio vago podemos salvar vidas, incluso cuando lo peor ha sucedido. Nuestros órganos se cierran y deben ser resucitados. El sistema nervioso vago todavía funciona incluso entonces. Propiedades curativas. Es en la referencia 15 y 16 que seguramente la proinsulina péptido C es adecuada para regenerar el sistema nervioso y activar el sistema nervioso vago. Incidentalmente, las vidas de las personas que padecen enfermedades coronarias graves, infectadas con el coronavirus, podían salvarse con esto. Esto podía salvarlos. Imagínase eso. Nuestro propio cuerpo debe combatir las enfermedades infecciosas y sin el funcionamiento adecuado del sistema nervioso no se puede superar las enfermedades infecciosas graves, especialmente no cuando este virus incluso ataca el sistema nervioso y lo debilita, y nuestro cerebro no puede operar adecuadamente las vías inflamatorias. Se trata de esto. No es complicado en sus correlaciones. Un médico rural también sabe esto, esta correlación.
He hablado con un jefe médico rural muy inteligente, que entendió esto en sus pocas palabras. No tuve que explicarlo. Podría decir que él lo sabía mejor que yo. Hay personas que saben esto. Hay personas que están abiertas. Hay personas que también quieren usar esto, porque saben que va a haber un gran problema. Aki ezt szavakból megértette, nem kellett magyarázni neki. Mondhatnám, hogy jobban tudta, mint én. Para la mayoría no es así. Ese es el problema. Pero mentalmente, en términos de calificación, nuestros médicos están ahí para entender esto. Entonces saben, ni siquiera tienen que entender. Un médico inteligente sabe que es así. Y el que no leyó esto, mira las publicaciones profesionales y sabe en 10 minutos que es así. La pregunta es si está abierto o no, debido a que los protocolos médicos en este momento no son adecuados para salvar la vida de aquellos que sufren de enfermedad crónica, aquellos que sufren seriamente de estas enfermedades, para salvarlos de la infección por coronavirus. Por eso hay pánico en todo el mundo. Obviamente, las personas más jóvenes corren menos peligro porque el sistema nervioso parasimpático es el más fuerte a temprana edad. Sube hasta los 15 años. Se estanca un poco y luego desciende lentamente hasta nuestra vejez. Desde este punto de vista, los niños no están en riesgo. Eso no quiere decir que esta situación sea sin peligro para ellos. Puede haber factores de riesgo en todas partes, incluso en la primera infancia. Por ejemplo, la obesidad infantil puede debilitar el sistema nervioso parasimpático, o algún tipo de enfermedad crónica también puede debilitar el sistema nervioso parasimpático en los niños. En estos grupos de riesgo, el sistema nervioso vago se debilita sin excepción. Solo están en riesgo aquellos para quienes el nervio vago, el sistema nervioso parasimpático, está debilitado, según la publicación. Para aquellos que no están debilitados, no están en riesgo, no tienen que temer por sus vidas. ¿Por qué no usan estos en medicina, en curación, cuando no tienen otra opción? ¿Por qué no cambian el protocolo? Aquí ahora vemos las personas en riesgo. Vemos cuál es la situación con ellos. ¿Qué hay que hacer más fuerte? El virus ataca el sistema nervioso. Existen numerosas publicaciones sobre esto, que con el sistema nervioso vago se puede resolver muchas cosas. Entonces, en medicina también existe la necesidad de un cambio de paradigma, para que incluso las personas con mayor riesgo, las personas en riesgo del virus, pueden ser rescatadas. Y este cambio de paradigma siempre es doloroso. Se trata de deshacerse de los viejos hábitos y deben adoptarse otros nuevos. Y tal vez esto no sucederá tan rápido como el virus se extiende por el mundo, pero esas correlaciones existen y se puede hacer algo, incluso aunque se admite oficialmente hasta ahora. A pesar de eso, no pueden ayudar con nada más. Alguien está escribiendo que la Administración de Comidas y Drogas en Estados Unidos está pensando en estimular el nervio vago. Excelente. Han descubierto que pueden salvar la vida de personas con esto. Solo en el mundo está el sistema de salud estadounidense para liderar y descubrir. Es cierto que el nervio vago se puede activar a través del oído. El problema es que no saben cuánto estimular, por cuánto tiempo y qué tan fuerte. Y si no se hace bien, entonces nuevamente no funciona correctamente. El cerebro también puede regenerarse hasta cierto punto con la estimulación eléctrica del nervio vago y con esta reiniciar las vías antiinflamatorias. De hecho, ahora están probando la estimulación eléctrica del nervio vago para detectar artritis y enteritis. Si esto existe, eso existe, incluso hay algo mejor, pero no está permitido hablar de eso. Sí, la estimulación del nervio vago fue aprobada en los años 90, principios de los 2000, para tratar la epilepsia. Vemos que al mejorar la integridad del sistema nervioso, vemos que hay menos epilepsia y es menos grave. He oído hablar de esto en Hungría. Lo hace mejor en Hungría que en América. También podemos reducir los síntomas de la epilepsia. Pero por cierto, al aumentar la actividad del nervio vago, hay artículos que no solo reducen la epilepsia, sino que también hay artículos sobre que si hay epilepsia o si se desarrolla epilepsia, reduce el riesgo de epilepsia mortal si el sistema nervioso vago es fuerte, porque mantiene la respiración y el corazón.
No se detiene de los efectos de la epilepsia si funciona correctamente para el individuo. La pregunta no es por qué sucede esto ahora. No, esa no es la pregunta en absoluto. La pregunta es, ¿por qué esto no sucedió hace 20 años? ¿Por qué sabían esto hace 20 años de lo que estoy hablando? Y eso de ninguna manera es una exageración. Ensayos clínicos. Eché un vistazo a la referencia en el número 15. Miré la fecha. Activa el sistema nervioso parasimpático debilitado. ¿Qué es esto? Se llama péptido C, un experimento del 1996. Sabían esto hace más de 20 años, que esto resuelve la mayoría de las enfermedades. Podría resolverlo. Por alguna razón no hicieron nada, o lo hicieron, terminó en la basura, porque lo arruinaron. Cambiaron su molécula, la inyectaron en la sangre, no en el cerebro. Hicieron un montón de estupideces, y luego, desde la sangre no llegó al cerebro. He hablado mucho sobre esto en muchos lugares. Több mint 20 évvel ezelőtt tudták, hogy ez megoldja a betegségek többségét. Porque entra 5 veces menos proinsulina, el péptido C ingresa a través de la barrera hematoencefálica que la insulina. Hay un experimento sobre esto en el 90. Sabían esto en el 1990. Sabían esto antes del otro. Esto es fácilmente comprensible. Las publicaciones son completamente claras. La correlación son completamente claras. Y luego comienzan a hablar sobre cómo no hay forma de que esto no pueda ingresar al cuerpo. Porque si esto, y esto, y esto, incluso si entra, hay una publicación sobre esto, que entra. Puedo salvar vidas con este conocimiento. En cualquier caso, todos obtienen la información. Está claro. Las correlaciones son completamente claras. Alguien escribió que en Estados Unidos esto ya se usa. Una vez conocí a un médico en el hospital de Budapest. Le mencioné que existe una medicación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Él nunca había oído hablar de eso. Nuevamente le dije, pero no cree que sea bueno para nada, porque nunca escuchó de eso. Budapesten. Le dije que en Estados Unidos así es como se mide en la ambulancia. Si vale la pena resucitar, porque si es demasiado bajo, entonces no. Si es demasiado alto, entonces sí. Si la unidad de variabilidad de frecuencia cardíaca es superior a 25, detienen la RCP, porque el paciente está vivo. Así es como verifican si el paciente está vivo, ¿correcto? Lo descartó. Esos son los Estados Unidos. Esto está muy lejos de nosotros. No creo que esté lejos, porque estas mediciones se pueden lograr por medios relativamente económicos. El conocimiento es alcanzable y podemos cambiar rápidamente a una medicina más moderna si los deseamos. Entonces, lo que usan en países más avanzados, que descubrieron cosas que pueden ayudar, no siempre son caras. Esto se puede lograr de inmediato aquí en casa. Y con esto también podemos salvar vidas. Vale la pena leer y obtener información y ser de mente abierta. Así que creo que lo que falta es una mentalidad abierta. Por lo tanto, somos de mente abierta. Luego adoptamos el conocimiento que ya existe. Esa es información que ya existe. Y esto incluso puede usarse en la práctica clínica, también en el médico. Obviamente, solo los médicos pueden usar esto, debido a la ley húngara Krujo. Solo ellos pueden salvar vidas. Pero podemos ayudarlos a adquirir este conocimiento mostrándoles las publicaciones profesionales o llevárselos, y pueden aplicar esto en la práctica clínica y podrán salvar nuestras vidas con este conocimiento en una situación dada. Alguien está describiendo que ningún virus nos ataca porque rociamos el péptido C y bebemos el aguardiente de nuez. Todavía hay algunas personas supersticiosas aquí, ¿verdad? El aguardiente de nuez con moderación aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Eso no es una locura. Se dice en la publicación profesional que el péptido C realmente aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, especialmente la baja. El péptido C. Hay algunas personas difíciles aquí, ¿verdad? Vannak itt még ravasz emberek, nem? Akik itt
Los que están viendo esta transmisión podemos aprender de ellos. Yo también leeré estos comentarios y también aprenderé los diferentes trucos para sobrevivir a este virus. Así que creo que los espectadores y los comentaristas aquí saben mucho. Y este es el primer vlog donde me enseñan sobre cómo aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto fue realmente bueno. Engem tanítanak, hogy hogyan lehet növelni a szívfrekvencia variabilitást. Ez nagyon jól esett. La información en este vídeo no ha sido evaluada por ninguna agencia de salud, la Agencia Europea de Medicamentos, ningún otro cuerpo o autoridad médica. No apuntamos a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información es compartida solo con propósitos educacionales. Usted debe consultar a su doctor antes de actuar con base en cualquier contenido de este vídeo, especialmente si usted está embarazada, en periodo de lactancia, tomando medicamentos o tiene una condición médica.